Buenas noches, estamos en otro jueves de gestión cultural. Nosotros somos Astrolabios, somos una colectiva interdisciplinaria en gestión cultural que desde 2022 estamos juntos para acompañarnos, compartir experiencias y construir conocimiento. Hoy tenemos el gusto de estar con Gerardo Negopsen. Bienvenido, querido Gerardo, qué gusto verte. Igualmente, gracias Liliana, qué linda invitación, gracias. Gracias a ti por aceptarnos a los astrolabios y las astrolabias nuestras preguntas y nuestros caminos. Les voy a contar la historia de Gerardo. Gerardo, bueno, la historia académica, ¿verdad? Y profesional. Gerardo es especialista en economía creativa, es doctorado en administración de negocios y management de medios y artes. Tiene más de 35 años de experiencia como consultor internacional, docente e investigador. Actualmente se desempeña desde 2022 como asesor de la Dirección Nacional de Economía Creativa del Ministerio de Cultura de Panamá. Muy interesante. Correcto. Correcto, correcto. Pues cuéntanos, Gerardo, cómo fuiste llegando por todos estos rumbos de la gestión, de la Bueno, economía creativa, cómo fue para ti el comienzo. a ver, empiezo del principio, principio. Donde tú quieras empezar, porque puedes decir, no, a mis 20 Sí, decidí tal cosa, o ya cuando era niño, así como empezó MacGregor, ¿no? Como quieras. sí, bueno, por ahí andábamos. En la época de mi adolescencia, era la época de los 70, bien efervescentes en toda Latinoamérica y por supuesto también en Argentina, donde soy oriundo de Buenos Aires. Y ya en esa época, sin saberlo, ya el tema de utilizar la gestión cultural como un instrumento para transformación social, yo ya lo había percibido. Yo escribía obras de teatro para los grupos, digamos, de base con los cuales yo trabajaba, desde la militancia política, como para generar conciencia sobre las situaciones que se estaban viviendo, que eran muy conflictivas, temas de barrio, temas de vivienda, temas de pobreza. Y yo no tenía idea que eso era gestión cultural, obviamente. O sea, lo hacía de manera totalmente intuitiva, porque me parecía que era la manera en que la gente podía llegar mejor a la gente que con un discurso político de barricada, sino actuando y viviendo sus propias realidades, y eso fue generando entonces transformaciones en la gente. Yo veía que todo esto de usar el arte, el teatro para generar transformación ocurría de verdad, ¿no? La gente tomaba conciencia y se empoderaba también. Bueno, llega el golpe militar en Argentina en 76, yo tengo que salir, yo tenía 19 años en ese momento, me exilio ¿A y dónde después de dar varias vueltas termino en Holanda, Ok, finalmente. En Holanda vivo desde 1980 más o menos hasta 20 años. Estuve allí, en los últimos años yendo y viniendo. Y en Holanda me dediqué, por un lado, bueno, yo era técnico electrónico, así que me dedicaba también, generaba mis ingresos con la técnica, pero a la vez había estudiado fotografía y me dedicaba a la fotografía artística. Y me invitan a exponer una vez en una librería de libros en español, me invitan a exponer. Y esto es muy sintomático, me parece, porque iba caminando un invierno, iba caminando por el centro de Ámsterdam y fue la época del boom latinoamericano de escritores, que se da a conocer en toda Europa: García Márquez, Vargas Llosa, Benedetti, Cortázar. Y paso por una de las librerías más grandes de Ámsterdam y veo que toda la vidriera está llena de libros de autores latinoamericanos en español, eh, y yo me enojé muchísimo. Me enojé mucho porque dije, no puede ser que los europeos, bueno, que sabemos cuál ha sido la historia colonial con Latinoamérica, ahora hagan dinero con nuestros artistas, o sea, se estén apropiando de nuestros escritores. Dije, no, no puede ser, algo tengo que hacer, dije. Y en ese momento yo estaba exponiendo en esta librería que se llamaba José Martí, ujú. y el dueño me dice que la quiere vender, y yo dije, ahí está, voy a comprar la librería, voy a hacer una fundación, voy a hacer un centro cultural y voy a mostrarle a los noreuropeos lo que es realmente la cultura latinoamericana. Porque en ese momento había dos percepciones, ¿verdad? Dos narrativas. Una era
con todo respeto, pero esa era la imagen de las morenas, todas voluptuosas, Exuberantes, ¿no? con las bananas por la cabeza y andando Bailando. con la... Exacto, eso era una Latinoamérica, y la otra Latinoamérica era la de la política, los desaparecidos, Y la todo pobreza. eso. Y la pobreza, por supuesto. Y en el medio no había absolutamente nada. O sea, dije, yo me voy a poner a eso, voy a poner a contarles a los europeos qué es esto de la cultura latinoamericana, el valor que tiene. Compro efectivamente, consigo el dinero, compro la librería y lo transformo en la Fundación Centro Cultural José Martí, que va a vivir prácticamente, esto era el 84, va a vivir prácticamente 10 años hasta el 92, y se convirtió en lo que era la Alianza Francesa o el Goethe-Institut para los alemanes. No había una representación cultural. Entonces, de repente me veo sentándome a la mesa con el British Council, con la Alianza Francesa, representando, y lo que pasaba era que yo, como técnico electrónico, nunca había visto una administración por dentro. O sea, de pronto tenía un emprendimiento, un negocio del cual yo no tenía la menor idea cómo se gestionaba. Así que bueno, en ese camino, como muchos de nosotros, empieza todo ese aprendizaje, administración, comunicación, etcétera. Empiezo a posicionar esta marca en un momento que acompaña este tema del boom literario. Y la José Martí se instala en Holanda como un referente realmente. Llegamos a tener, llegó a trabajar hasta 60 personas en la organización. Interesante, muy importante. Sí, fue la verdad que fue mi escuela, esa fue mi escuela. Teníamos una revista a todo lujo que se vendía por todo el país en 3 idiomas. Teníamos, bueno, importación, venta y distribución de todo producto impreso, discos, libros, láminas, serigrafías. Éramos los principales proveedores de libros en español para las bibliotecas holandesas. O sea, realmente, casi sin darme cuenta y simplemente porque estaba muy enojado, esto empieza a crecer y a crecer Del y a enojo crecer. salió una maravilla. Exacto. También debo decir que ese era un momento muy particular en términos de recursos económicos en Holanda. Había subsidios para, digamos, las minorías, y subsidio que andaba dando vueltas yo me lo agarraba. Así, o sea, El que pase, ese es mío. ese era mío y fue mío realmente. Este, tenemos eventos muy grandes, o sea, eventos con organizaciones holandesas. Ya trabajábamos en Alemania, trabajamos en Bélgica. Realmente había crecido mucho la organización, y sin darme cuenta yo me había formado como gestor cultural. O sea, para mí, honestamente, en mi condición de exiliado, era el pulmón afectivo que yo necesitaba para poder sobrevivir en una sociedad muy, completamente diferente a los que nosotros conocemos. De hecho, mis amigos me preguntaban en Buenos Aires, che, ¿cómo es vivir en Holanda? Y yo les decía, ¿te imaginas viviendo en Marte? Es exactamente lo mismo. Pues sí, es exactamente lo mismo. O sea, nada del entorno, de los códigos, de la cultura, de nada había referencia a la cual yo pudiera decir, esto me resulta familiar, nada. Este, incluso, como los holandeses, no sé bueno, probablemente por el tema de buena alimentación, son de los más altos, son los más altos de Europa. ¿Sí? La ¿Son como altura promedio. vikingos o no? ¿Eh? ¿Son como ¿Cómo? vikingos? Sí, sí, pero han llegado, o sea, la altura media de los holandeses es la más alta, al punto que los urinales en los baños, yo me tenía que poner en puntita de pie, así como para darte una idea de las diferencias más ¿Qué escena? absurdas. Sí, hasta ese punto te hacían sentir, te hacían acordar que tú no eras de ese De lugar. ahí. Exacto. Bien, eh, llega 1992, llegan los 500 años, y llega también la guerra de los Balcanes en ese momento. Ah, sí, señor. Con lo cual, toda la atención que habíamos recibido en todos estos años, porque Latinoamérica se había puesto de moda y nosotros éramos portaestandarte de cultura, turismo, comida, de todo, toda esa atención fue hacia la guerra, y yo estaba realmente cansado ya quería volver a Argentina.
En ese interín se crea una maestría en medios, en management de medios y arte, que es la maestría y me invitan a participar, a pesar que yo no tenía título de grado, o sea, yo no tengo título de grado, pero por las leyes holandesas es posible hacer, por idoneidad es posible hacer una maestría. Y ahí me empiezo a enterar que todo lo que yo hacía de manera empírica, como el 95% de nosotros, resulta que tenía un sustento, digamos, académico, que ya había estudios, ya había formaciones, ya había carreras, y empiezo a darme cuenta que en realidad me había estado formando para algo que no sabía que iba a pasar después, que es que cuando vuelvo a Argentina, lo que observo, esto fue en el 96, lo que observo es que una sociedad muy creativa, con claro, como toda Latinoamérica, sumamente creativa, pero muy desordenada, muy, digamos, los tiros iban para todos lados y faltaba estructura. Entonces, digo, ya previendo que van a empezar las primeras formaciones en gestión cultural, digo, seguramente las universidades van a empezar, seguramente van a haber cursos, pero yo creí en ese momento que había que ir al semillero, que había que ir a los jóvenes. Entonces me fui a mi escuela secundaria, donde me había formado como técnico, y les propuse crear una especialización en gestión cultural para jóvenes. ¿Sí? Que la escuela secundaria formara ya técnicos en gestión cultural para que luego pudiera entrar a las universidades ya formadas. Como era una escuela técnica, dice, mira, todos los humanistas se quedan por fuera, así que esta carrera es fantástica porque podemos ampliar la base de estudiantes. Pero no había ninguna referencia de cómo formar jóvenes en gestión cultural, en ningún lado, no Sí, existía. estaba empezando en todos lados, creo que por Entonces, años. exacto, exacto. Entonces me contratan para que desarrolle la carrera el primer año, con la idea que al segundo año se empiece a implementar, porque no había pedagogía, no había bibliografía, no había docentes, o sea, había que armar todo. El tema es que efectivamente me dedico a eso y ahí descubro lo que podríamos llamar mi misión o mi vocación real, que era la educación. Sí, me empiezo a dar cuenta eh, que a mí lo que más me apasionaba era el aspecto educativo, el aspecto formativo. Me doy cuenta que cuando yo daba talleres o capacitaciones, lo que más me motivaba era mirar los ojos de las personas que estaban delante mío y cómo las miradas iban cambiando, como que se iban haciendo más luminosas a medida que iban incorporando conocimientos. Y dije, wow, esto es, Esto es lo mío. esto es lo mío. Y lamentablemente, como todas estas cosas de Argentina, que de pronto está todo fantástico y de un día para el otro se hunde todo, eso es Sí, Argentina, la institución en la que estaba ya listo todo, ya incluso con aprobaciones de ministerio y todo, ya todo listo, la institución entra en crisis y despiden a más de la mitad del personal y por supuesto mi proyecto nunca inició y murió ahí. pero ya Entonces, tenía una estructura, ya tenía... ya tenía, claro, yo ya había visto la luz, digamos. Entonces digo, bueno, me voy a dedicar a consultoría, todo este conocimiento que tomé y empecé a trabajar como consultor y ahí empiezo a desarrollar y creo entonces en una institución de la ciudad de Buenos Aires que tenía toda la infraestructura, digamos, académica, física, pero no tenía cursos, estaba vacío, les propongo crear una escuela de formación en gestión cultural, industrias culturales, que ya se perfilaba, y creo TICAL Ideas, que ha sido mi marca, digamos, en todos estos años, y empiezo a generar capacitaciones, conferencias, etcétera. Y todo eso empieza a crecer, también de nuevo, afortunadamente empiezo a trabajar con instituciones, con el gobierno, y se empieza a desarrollar esto como una escuela. En el medio de todo esto, el amor quiere que me venga a vivir a Panamá. Entonces, Hay cambio de rumbo. exacto, nuevo cambio de rumbo, y digo, bueno, esto va a seguir funcionando, una gente se quedó trabajando con eso un tiempo, y yo me vine a vivir a Panamá con un proyecto también para la Universidad Tecnológica, eh,
Y ya ahí empiezo entonces a echar, digamos, raíces en Panamá y empiezo a trabajar a nivel local. De nuevo, me encuentro con una sociedad eh, con muchísimo talento, pero un talento muy, eh, no quiero decir esta palabra, pero como un talento muy, como un diamante en bruto, digamos, como que hay mucho para desarrollar, pero de nuevo no había, y prácticamente no hay todavía, no había estructuras, no había capacitaciones, no había formaciones, pero sí gente con mucho talento, con muchas ganas de hacer. Con, en ese interín, a los pocos años se crea, recién entonces en el 19 se crea el Ministerio de Cultura, y yo en todo esto voy proyectándome tanto en Panamá, Centroamérica, Colombia, empiezo siguiendo con esta línea de formación, pero también con temas de asesorías, consultorías, y en ese interín entonces aparece la posibilidad de hacer un doctorado en estos temas en Buenos Aires, con la posibilidad de hacerlo a distancia, con algunas clases presenciales, y ahí es donde el doctorado me sirve mucho para integrar toda esta historia larga que estoy contando y como que darle un punto de transición hacia otro nivel, considero yo, de mi desarrollo profesional y también de lo que yo puedo entregar a la sociedad, ¿verdad? En este proceso del doctorado, así como me pasó con la maestría, pero ahora en un nivel mucho más profundo, en un nivel mucho más de investigación más profunda, empiezo a darme cuenta de cosas que intuía, que percibía, y empiezo también a trabajar de manera permanente como asesor del Ministerio de Cultura de Panamá, que en su creación, en su concepción, ya se crea una Dirección Nacional de Economía Creativa. eh, de alguna manera también mi presencia incidió en que las personas que lo estaban formando tomaran estas ideas y las transformaran en una división del ministerio, o sea, una Dirección Nacional de Economía Creativa. Al poco tiempo me contratan como asesor, estoy desde el 2022 ya de manera permanente en el ministerio, y aparece entonces la posibilidad a nivel nacional de Panamá de crear la estructura, digamos, la infraestructura, eh, digamos, institucional necesaria para que la economía creativa, las industrias culturales y creativas tengan un sustento legal, tengan un sustento jurídico para poder crecer. Entonces elaboro lo que son las políticas públicas de economía creativa, un plan maestro hasta el 2030, un plan nacional de formación, todo esto en la administración anterior, que culminó hace exactamente un año ahora. Entonces, al cambiar la administración ingresa un nuevo director nacional de economía creativa, con el cual tengo mucha afinidad conceptual, y él es muy ejecutivo, muy de realizar. Y todo lo que hemos creado, una ley de economía creativa, las políticas nacionales públicas de economía creativa, todo ese sustento institucional lo estamos ahora llevando a la práctica. O sea, estamos ahora Qué rico. implementando un plan nacional de formación que se llama De la idea a la acción. Son 20 videoclases con sus respectivos manuales, donde va desde qué es la economía creativa hasta cómo se formaliza uno, cómo se usa la inteligencia artificial para el marketing digital, cómo se hace una administración, es decir, todos los ámbitos que necesita un emprendedor para lo básico, como para desarrollar un emprendimiento en este sector, pero también otra pata tiene que ver con la formación de los funcionarios, otra pata tiene que ver con la formación de formadores a nivel de territorio, es decir, crear la infraestructura humana para que todo lo que es gestión cultural, economía creativa, industrias culturales, tenga esos, digamos, recursos, ese talento humano que se necesita desde lo operativo, desde la gestión, para que Panamá pueda posicionarse como un referente que tiene todo el potencial para hacerlo Sí. a nivel de creatividad, a nivel de innovación.
Así que bueno, eso ha sido el Esa ha recorrido. sido en breve la historia. Un breve. Un último punto que tiene que ver justamente con lo que deriva de mi doctorado, es la creación, el haberme puesto a pensar qué relación hay entre la cultura y la teoría cuántica. ¿Sí? Que fue algo que surgió como emergió de la investigación que hice para el doctorado y empecé a darme cuenta que ciertos principios de la teoría cuántica eran muy apropiadas para entender las lógicas de creación de valor en el campo de la cultura. O sea, dicho de otra manera, los métodos de análisis que utilizamos desde la economía tradicional, de los paradigmas económicos que utilizamos, no explican cómo se crea valor en el No, campo no de la alcanza. cultura. No alcanza. Entonces, ese fue el tema de mi investigación y cuando empecé a aplicar 4 o 5 principios de la teoría cuántica, resulta que ahí se abren puertas que hasta ahora no se habían podido abrir justamente porque estamos encasillados en un modelo de pensamiento económico que no sirve para la economía creativa. Entonces creé un grupo, tengo un grupo de locos, delirantes como yo, en México, en Colombia, en Argentina, que ya estamos haciendo seminarios, ya estamos haciendo publicaciones, ya estamos todos muy locos, pero muy divertidos. Y creo que estamos abriendo una puertita muy interesante para, justamente, para entender las lógicas de creación de valor cultural, social y económica del campo de la cultura. ¿Cómo se llama el grupo? Economía, cultura cuántica, justamente. ¿Y tienen canal o tienen página? ¿O Tenemos, ya tenemos, está todo? tenemos un blog que ahora te comparto. Tenemos un blog donde justamente estamos publicando los seminarios que estamos haciendo. Están todos cordialmente invitados todos los jueves, bueno, a las 5 de la tarde en Madrid, 9 de la mañana en México, 10 de la mañana en Panamá. Estamos con este tema de la cultura cuántica. Aquí te comparto el, ¿El link? el link, sí, ahí está, lo puse en el chat. Ok. Y ahí están los seminarios, están las notas que estamos escribiendo. Lo coloco en el resumen de este video para que Perfecto, el que vea el video pueda acceder perfecto. a la dirección. Muchas gracias, querido Gerardo. Ya nos has compartido muchas experiencias. No sé si haya alguna otra que quisieras contarnos. Nos has contado muchas, todas son muy personales. No sé si haya alguna experiencia de estas, que además de los ojitos iluminados de los chicos de la prepa, ¿no? Cuando encuentran la vocación docente. Mm, pero a veces tenemos en esas experiencias, más allá, digamos, de la narrativa, eh, procesos que son profundamente transformadores, Correcto. ¿no? Entonces, no sé si quisieras compartirnos alguno de esos. Sí, sí, un proceso muy importante también con jóvenes. Es que en un momento, viviendo en Buenos Aires, ya instalado con este tema de picar ideas, eh, me tocan el timbre en mi casa, un señor muy alto, muy amable, que me dice, eh, vengo de Guatemala y te estaba buscando. Y seguramente tú sabes que Tikal, que es el nombre de mi organización, es una ciudad capital de los mayas. O sea, yo tengo una vinculación particular, una admiración particular por la cultura maya. Mm, Y este señor viene y me dice, vengo de Guatemala y te vengo a invitar a que te sumes a un proyecto con jóvenes mayas de formación en gestión cultural. Así como todo muy mágico, todo muy realismo mágico. Y este señor, que luego fue ministro de Cultura de Guatemala, había tenido una fundación y percibió que los jóvenes de las comunidades mayas en Guatemala tenían un potencial impresionante y necesitaban herramientas para desarrollar ese talento, esa capacidad.
de su propia cultura. Entonces él armó esta fundación y armó un equipo internacional de facilitadores, entre los cuales estuve yo 5 años de esa experiencia, y fue esta inmersión profunda en las raíces propias de nuestra cultura latinoamericana. O sea, haber estado trabajando estos 5 años con jóvenes mayas, que para quienes el idioma español era un segundo idioma, ¿sí? Sí, A lo cual obligó a todos los facilitadores, y a mí en particular, porque yo era el que le llevaba el tema del emprendimiento y los proyectos culturales, nos obligó a desarrollar toda una pedagogía basada, por un lado, en la cosmovisión maya y por otro lado, basado en un lenguaje no verbal, digamos, en un lenguaje eh, de imágenes, ¿sí? Muchas imágenes para poder conectar y comunicarnos con ellos. Para mí eso fue absolutamente trascendental, ¿no? Poder eh, permearme de toda esa sabiduría, de todo ese conocimiento ancestral que ha sido tan despreciado, tan ignorado también, y que me sirvió muchísimo luego para seguir trabajando con comunidades indígenas aquí en Panamá, por ejemplo, en donde, no sé, de unas capacitaciones de 50, 60 personas, el 70% son absolutamente analfabetos. ¿Y cómo haces para desarrollar toda esa capacidad de innovación, toda esa creatividad, todo ese acervo cultural que traen de miles de años para que se transforme en un producto, que se transforme en una experiencia y que ellos puedan vivir de sus talentos? O sea, en definitiva, lo que más, cuando se habla de este tema de la mercantilización de la cultura y de la economía creativa, yo digo, es simplemente que las personas puedan vivir dignamente de sus talentos. Eso para mí es economía creativa. No es hacerle el juego al mercado y venderse al mejor postor, sino que tú tienes talentos, tú tienes ideas, tienes conocimientos. ¿Por qué no vas a vivir dignamente de esos saberes y de ese talento? Para mí eso es economía creativa. Y todo esto aprendido justamente con todas estas culturas con las cuales me fueron enseñando tanto. muy inspirador este proceso que nos compartes. Muy, Ya nos has contado algunos aprendizajes, sobre todo este último de esta idea de dónde mirar la economía creativa, que no sea toda esta estructura, que además se ponen a sumar números de las grandes industrias, no tienen en cuenta los pequeños emprendimientos, correcto, quieren que la gente cuando estudie economía creativa vea la macroeconomía de la cultura y no la dinámica correcto. en la que está viviendo, y entonces hay un desarregle ahí en la mitad. Yo tengo la cátedra de economía creativa y cultural con Eduardo Nibón en el posgrado hace 14 años. Y efectivamente, además, los chavos, las chavas llegan como con esta avidez del número y no del proceso, Correcto. ¿no? Preguntarte, ya nos has contado muchos, pero dos, tres aprendizajes que tú digas, esto hay que aprenderlo en esta vida de la gestión desde donde tú miras el proceso. Mira, es que son muchos, son dos. Te voy a compartir otro link para que lo compartas también, que es justamente esto que te comentaba del Programa Nacional de Formación en Economía Creativa que Ok, lanzamos desde el Ministerio de Cultura. Lo que acabo de compartirte es el acceso vía YouTube a las 20 videoclases, y digamos, en los detalles de cada video está el link al manual de formación, ¿sí? perfecto, Porque a esa pregunta que me hiciste recién, o sea, ¿cuál es, no sé, lo entiendo como cuál es mi filosofía, qué es lo relevante? Está traducido aquí. Todos los materiales, todos esos contenidos son perfecto, de mi autoría, con lo cual cada uno de los videos, cada uno de los manuales está muy pensado para la realidad panameña, ¿sí? Eso hay que aclararlo, pero el claro. sustento, digamos, es universal, digamos, aplica a cualquier lugar.
Y me parece que ahí te estaría pudiendo responder a eso. ¿Qué es lo que uno necesita? Sobre todo está muy conectado con tu cultura, con tu identidad, con tu pasión. Y a eso irle añadiendo capas de conocimiento, de gestión, de estrategia, un uso adecuado de la inteligencia artificial, que es fabulosa y que es necesario y es importante saberla usar. Entonces ahí hay ejemplos y cómo usarla. Situarnos en esta transformación civilizatoria que estamos viviendo. Estamos pasando ya de la era digital a la era cuántica, o sea, ese es Sí, el nombre de nuestros seminarios. Estamos en medio de una transformación civilizatoria. Todo lo que aprendimos de nuestros abuelos, de nuestros padres, va quedando rápidamente obsoleto, ni siquiera es que no sirve, simplemente han quedado obsoletos frente es a, otro mundo. es otro mundo y hay que aprender a bailar esta nueva música, ¿no? Hay que aprender a moverse. Así como, yo siempre digo, así como tengo una presentación de un joven campesino en el siglo XVII, que está arando la tierra, y le digo, ¿ustedes se imaginan lo que pasó con este joven cuando levantó la vista y escuchó unos ruidos extraños, se acercó a un edificio muy raro y vio por primera vez la máquina de vapor? Claro, enloqueció. Bueno, eso mismo somos nosotros hoy, pero con este aparatito. Esta es nuestra ventana. Está el mundo a- entero aquí adentro. Ahí está todo. Entonces, a nosotros se nos está explotando la cabeza y más y ahora cuando se termine de consolidar la computación cuántica, bueno, Ujú. ya, Ahí sí ya, ya cambió todo. El sistema ya va. operativo va a cambiar. Entonces, si me dices cuáles son los aprendizajes, yo creo que esta es una de las vías que es fundamental poner sobre la mesa, decir, a ver, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que está generando? ¿No? O sea, cuando llegó la máquina de vapor no fue una transformación tecnológica, fue salir del dogma eclesiástico, apareció don Isaac Newton y nos dijo las leyes de la gravedad, el determinismo científico. Dejamos los reinos, aparecieron las repúblicas, dejamos las aldeas, fuimos a vivir a las ciudades. Bueno, a nosotros nos está pasando lo mismo. ¿Sí? Todo lo conocido se está transformando. Y creo que nosotros del campo de la cultura tenemos una enorme responsabilidad en el liderazgo hacia nuevas formas culturales, o sea, este tema que tan controvertido y tan eh, peligroso, que es el uso de la inteligencia artificial para hacer arte, para hacer música, ¿cómo se come eso? ¿No? Es una transformación cultural, porque de pronto lo que también está pasando es que mucha gente que no estaba en contacto con su creativo interior está pudiendo Claro. encontrar formas. Entonces, ¿cómo digerimos todo esto? Y nosotros tenemos una enorme responsabilidad en esta transición hacia nuevas formas, manifestaciones culturales, nuevas formas de creación, nuevas formas eh, De conocimiento. Hay que aprender a construir conocimiento con la IA. correctas. Hay un filósofo coreano o chino que acaba de publicar un libro que lo escribió con 4 inteligencias artificiales que alimentó previamente y con quien procesó sus grandes hipótesis y es un libro impresionante. Pero claro, ya está despreciado porque él sin ningún problema dijo, lo hice con inteligencia artificial. ¿No? Pero tenemos Claro. que aprender a construir conocimiento y creatividad con las inteligencias. Cuando salió la fotografía, ¿qué decían de la fotografía? ¿No? Decían lo mismo. O sea, Claro, desde el teatro lo están acabando desde los griegos. exacto, ¿No? O sea, y ya exacto. para terminar, querido Gerardo, pues algunas sugerencias, ya nos dejas con una tarea hermosísima, visitar la teoría, las dinámicas cuánticas o la economía cuántica, esta belleza de trabajo, estas 20 posibilidades para la caja de herramientas que hacen parte del proceso en Panamá.
pero pues ya sabemos que hay muchos chavos y chavas que ya me decían algunos de mis estudiantes, ay maestra, qué buenas están sus entrevistas porque yo esos libros no me los voy a leer. No, y dice uno, hay que no. Entonces, sugerencias para los que están empezando, para los que van en camino, además de llenar esa caja de herramientas y refinar, digamos, eso que dices tú, aprender a vivir del talento y a vivir dignamente, ¿no? No a vivir angustiadamente. Em, Hoy me pasó con un funcionario de aquí de los municipios que contaba justamente que cuando era adolescente él tenía un físico privilegiado, era deportista, y dice que fue donde su abuelo campesino aquí en Panamá, a decirle que él quería ser bailarín. Y dice que lo próximo fue que vino su papá y le dijo, yo no quiero maricones acá en mi familia. Así que Pues sí, así se se decía. saca de la cabeza eso y el pobre hombre Le nunca tocó más. estudiar contaduría. Algo así, algo así. Sí. No sé qué estudió, pero fue algo así. Eh, yo creo que hay que escucharse a uno mismo y probablemente la gran diferencia, es decir, a mí mismo me pasó cuando yo era adolescente, obviamente con mi perfil te das cuenta que yo de técnico poco y nada, pero fui donde mi papá a decirle que yo quería estudiar una carrera humanística y me puso mano sobre el hombro y me dijo, hijo, estudia algo que te dé de comer y después dedícate a lo que te gusta. Yo creo que lo que ha cambiado mucho es que hoy se puede, pero hay que trabajar mucho, se puede vivir del talento, se puede vivir de la creatividad. Ya es un hecho aceptado que las industrias culturales y creativas existen como un sector productivo, ya está súper demostrado. Hay que despojarse de prejuicios que hemos heredado respecto de que, fíjate qué interesante, porque esto no es algo que inventó mi abuelo o tu papá, esto ya viene con el nacimiento mismo del pensamiento liberal, del pensamiento del capitalismo. Cuando Adam Smith dice en su famoso libro La riqueza de las naciones, capítulo 3, dice la diferencia entre trabajo productivo y trabajo productivo es el que genera bienes tangibles porque ahí está el salario, ahí está la ganancia del capitalista. ¿Y cuál es el trabajo improductivo? Aquel que no genera nada tangible. Y lo enumera, si se toman el trabajo, vayan a buscarlo, que dice, los sirvientes, los abogados, los clérigos y los artistas, y los enumera además, cantantes de ópera, bailarines, actores, pero dice, si bien es improductivo, es importante para mantener el espíritu de la población. Entonces, uno ve eso y todos los economistas que vinieron después, a ver, los abogados se dieron cuenta cómo hacer plata, los clérigos también, los Sí, sirvientes quedaron ahí y nosotros en el campo de la cultura nos quedamos con ese mensaje de que lo que hacemos es improductivo, es ocio y tiempo libre, o sea, es lo que haces cuando no haces nada productivo. Eso está tan claro. permeado en nuestro ser que nos cuesta muchísimo imaginarnos que podemos vivir y vivir bien de nuestra creatividad. O sea, hay un mandato ahí social que pesando sobre nosotros diciendo, del arte no se puede vivir. Y yo creo que mi mensaje para los jóvenes es, hey, despójense de eso. Porque hoy ya tenemos toda la sabiduría, todos los conocimientos, todos los entrenamientos para que puedas vivir dignamente de tu pasión y de tu talento. Ay, que así muy inspirador todo. Muchas gracias, Gerardo. No sé si quieras agregar algo, algo que se haya quedado en el tintero, ¿no? Todo No, muy creo que, que nos dimos una buena panzada de... sí, estuvo muy bien. Sí, Muchísimas gracias, querido Gerardo. Buenas noches a todos. Ha sido otro jueves de gestión cultural. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias y bonita noche. gracias Liliana y saludos a todos. Hasta pronto.